La última de las herramientas que vamos a elaborar en nuestro plan de ejecución y que aún no hemos estudiado es la matriz de adquisiciones, muy propia del PM4R. ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué nos sirve la matriz de adquisiciones? Busca ser una guía para la gestión de la contratación de todos los bienes y los servicios que vamos a utilizar, que vamos a emplear a lo largo de la vida de nuestro proyecto. Una vez determinamos la lista de los bienes o servicios, a cada uno le vamos a determinar los métodos de contratación que vamos a utilizar. Y por supuesto sus plazos, eso quiere decir la fecha de inicio y la fecha de finalización en la cual vamos a contratar un servicio o cuando vamos a comprar X o Y bien. Y es que hay que decirlo, los procesos de contratación, adquisiciones, compras suelen ser engorrosos, por lo cual la finalidad de la matriz de adquisiciones última es precisamente facilitar este proceso y que no se convierta en una tarea abrumadora. Asimismo, que todo el personal conozca cuándo se contratará, qué método se va a utilizar, no solo el equipo del proyecto, sino también la unidad financiera, el departamento de compras, la oficina de adquisiciones y contrataciones, dependiendo de la figura en la institución que estemos, que ellos también conozcan, porque ellos estarán estrechamente vinculados a nuestro proyecto. Ya lo decíamos, los procesos de adquisición son engorrosos. Vemos en pantalla algunas de sus características. Se dice que los procesos de adquisición son complejos para reducir esas ramificaciones. Es importante poder elaborar manuales y que contengan flujogramas de los procesos para que comprendamos cuáles son los pasos que debemos de seguir. En el caso de la administración pública, llámese ministerios, llámese autónomas, gobiernos locales, se aplica la LACAP, que es la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Cuando leemos la LACAP encontramos cuáles son los procedimientos y cuáles son todos los métodos de contratación que se poseen y por los cuales hay que cumplir con la ley, porque luego vendrá la Corte de Cuentas y va a fiscalizarnos, realizará auditoría de todos esos procesos de compra, por lo cual debemos de ser transparentes y evitar poner en riesgo la ética a la hora de comprar y de contratar servicios. Comprar productos y contratar servicios. Los procesos de adquisición son riesgosos. Cuando hablamos de la administración pública, recordemos que hay recursos públicos de por medio, por lo cual el cumplimiento de la ley es fundamental. Cuando hablamos de instituciones de carácter no gubernamental, de igual forma, una buena práctica es tener manuales internos y suelen ser largos. Dependiendo del método de contratación, del sistema de contratación, cada uno tendrá sus plazos definidos, por lo cual también hay que tenerlos en cuenta a la hora de del planificar la ejecución de nuestro proyecto para evitar que cuando tengamos que ejecutar una actividad resulte que no tengamos los recursos o los productos o los servicios necesarios para llevar a cabo determinada acción. ¿Quiénes están involucrados en el proceso de adquisiciones? En primera instancia, el coordinador, gerente o director o directora de proyecto. Esta persona deberá de trabajar muy de la mano con todo su equipo para la construcción de la matriz de adquisiciones. Suele ser quien aprueba a la hora de comprar o productos o contratar servicios, quien aprueba las compras, las solicitudes de compras, también quien firma los cheques. Esto depende mucho de la institución, pero suele ser el coordinador, gerente o director o directora de proyecto quien autoriza en última instancia. Luego tenemos el equipo de proyecto, por supuesto, y ya de forma específica si contempla nuestro proyecto una asistente o un asistente administrativo que le dará seguimiento a todas estas solicitudes, a las liquidaciones, al archivo de documentación de soporte como facturas, como vouchers, como comprobantes, como recibos, las nóminas, en fin, esta persona también está muy vinculado con todo el proceso de compras que habrá que realizar y tendrá que acompañarse del departamento de la unidad de compras,
finanzas, administración, contrataciones o adquisiciones. Es decir, acá depende de la figura que cada institución posea, pero son los nombres con los que se les suelen llamar a estas unidades donde se encuentra personal especializado, es decir, administradores, contadores y que nos ayudan, nos apoyan a la hora de realizar todas las compras y las contrataciones. En caso que nuestro coproyecto no contemple un asistente una o un asistente administrativo, pues acá tiene que haber una coordinación directa entre la unidad de compras con el gerente, el director o el coordinador de proyecto. También todo el equipo técnico tendrá que estar al tanto porque muchas veces cuando nos movilizamos al terreno no vamos a llevarnos al asistente administrativo en caso el proyecto lo contemple y si no, pues tendremos que ser nosotros los técnicos de territorio, los técnicos en niñez, los técnicos en medio ambiente, la psicóloga, el educador, dependiendo de cada proyecto, quien tenga que muchas veces realizar, hacer el pago, hacer esa transferencia o llevar el mismo cheque. Por lo cual, la matriz de adquisiciones nos facilita la comunicación de todos esos bienes y servicios que vamos a contratar y también cuáles serán los pasos que debemos seguir. ¿Qué debemos tener en cuenta para la construcción de la matriz de adquisiciones? En primer lugar, las normas y regulaciones de la organización que ejecuta y también del socio cooperante. En segundo lugar, el convenio o contrato con la entidad cooperante, si es que hasta ahí se determinan cuáles serán los métodos que hay que seguir para contratar, cuáles son las reglas, cuáles son las disposiciones, o muchas veces también viene dado ya en lineamientos más amplios, no necesariamente en el convenio, puede estar en la convocatoria o incluso en la ley que regula la concesión de subvenciones en el socio cooperante. La legislación nacional, por supuesto, acá, como ya lo decíamos, para la administración pública aplicará la LACAP. En el caso de ONGs, pues puede aplicar otra legislación vinculada, por ejemplo, con aspectos de importación de productos y contratación de servicios en el exterior. Y luego las condiciones del mercado, sin duda alguna, los precios, la ley de la oferta y la demanda influyen mucho a la hora de efectuar las compras y las contrataciones. ¿Cuáles son los pasos para construir la matriz de adquisiciones? Acá vemos una serie de pasos, en la siguiente lámina también. Vamos a empezar con el primero de ellos y es que debemos crear la lista completa de todos los bienes y servicios que son necesarios para ejecutar nuestro proyecto. Ya los presupuestos que tenemos y los formularios también nos determinan cuáles serán esos bienes y esos servicios necesarios. Luego a cada uno de estos bienes y servicios vamos a determinar el sistema de adquisición. Luego tendremos que asignar el porcentaje de la fuente de financiamiento para cada una de estas adquisiciones o contrataciones, es decir, quién va a financiar cada recurso, cada servicio. Este paso se suele realizar también o hacer efectivo en los controles contables que cada institución posea para llevar un seguimiento adecuado. Veremos que la matriz de adquisiciones no contempla este paso de forma específica, pero la guía metodológica nos sugiere tenerlo en cuenta. Luego vamos a calcular un presupuesto estimado para cada uno de los bienes y servicios. El presupuesto por actividades, el presupuesto por partidas también ya nos indica cuál es el coste que tendrá cada uno de los recursos necesarios en la ejecución. Después deberemos de fijar la fecha estimada de publicación de la adquisición, es decir, el inicio, la fecha de inicio en la cual debemos de publicar, ya sea que se trate de una licitación pública, en este caso tendremos que publicar los términos de referencia o las bases de contratación. Y luego también tenemos que pautar la fecha de firma del contrato y por supuesto
establecer la fecha estimada del término del contrato. Todas estas fechas las debemos de tener en cuenta por lo mismo, porque los plazos tienen, los procesos, mejor dicho, tienen plazos diversos de acuerdo con el método de contratación que vayamos a utilizar. Vamos ahora a ver entonces cuáles son estos métodos de contratación, estos sistemas de adquisición. Y es que vamos a determinarlos para cada uno de los bienes o servicios dependiendo de las siguientes características. En primer lugar, de la eficiencia, dependiendo del bien o servicio y también del monto del presupuesto estimado para cada uno de estos bienes o servicios, vamos a determinar cuál es el sistema que nos resulta más eficiente para adquirirlo y que esté en tiempo a la hora de la ejecución. Por supuesto, tendremos que tener aspectos relacionados con la legalidad para no caer en incumplimiento de la ley o caer también en incumplimiento de los procedimientos internos. El hecho de que trabajemos para una ONG u otra institución de carácter no gubernamental, una entidad de la sociedad civil, tampoco significa que no debamos cumplir nuestros propios manuales internos. Al contrario, el fin de estos es ordenarnos, es planificar. Y luego las políticas tanto del socio cooperante y por supuesto también las políticas internas. ¿Cuáles son los sistemas de adquisición más habituales y que son los que nos señala la guía metodológica que hemos venido leyendo a lo largo del curso? En primer lugar tenemos la licitación pública. Este es un proceso o un sistema de adquisición en el que se publican los términos de referencia. Estos son los parámetros de contratación. Aquí se establecen las competencias, lo que requerimos, los plazos en los que necesitamos un producto o un servicio, todas las especificaciones de este producto o de este servicio, y entonces los ponemos a disposición del público para que los diferentes proveedores a los cuales le lleguen esos términos de referencia o esas bases de contratación decidan aplicar si es que cumplen con lo requerido. Acá tenemos dos modalidades. Puede ser una licitación pública nacional, es decir, dirigida únicamente a proveedores en el país receptor, o una licitación pública internacional donde la publicitemos con proveedores de otros países. Acá también debemos de tener un elemento en cuenta y son las condiciones muchas veces que la cooperación ligada nos coloca. Para el caso hay socios que nos dicen, por ejemplo, todo lo que esté relacionado con tecnología o con materiales de construcción, usted los debe de adquirir a proveedores del país cooperante, es decir, de nuestro país, por lo cual entonces tenemos que lanzar una licitación pública internacional. Hay que tener en cuenta también esos otros aspectos dependiendo del cooperante y de sus condiciones. Un ejemplo es la cooperación taiwanesa. Esta suele ser muy flexible. El cooperante pues no es tan riguroso, pero en el marco del SICA, cuando hubo una ruptura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y China-Taiwán, la cooperación regional que este socio dirigía al SICA pues tuvo ciertas configuraciones y obviamente solo beneficiaría a aquellos socios países que pues le reconocen a nivel internacional en términos diplomáticos, por lo cual El Salvador dejaría de ser un país beneficiario de la cooperación o un país receptor de la cooperación de China-Taiwán en el marco del SICA. Y ya a nivel bilateral, pues El Salvador totalmente que dejaría de ser un país receptor. Entonces, con esta serie de configuraciones que se dieron, China-Taiwán definió que todos los proyectos futuros que se iban a financiar, aprobar y financiar en el marco del SICA, todo lo relacionado con equipo tecnológico tenía que ser comprado en Taiwán. Por lo cual, entonces, los procesos, aquí vemos que uno de los sistemas de adquisiciones recomendables para este tipo de condiciones ligadas es hacer una licitación pública internacional donde se
publiciten los parámetros, las especificaciones y pues diversos proveedores puedan aplicar. Otro de los sistemas de adquisiciones es la licitación privada. Acá también hacemos una publicación de términos de referencia o de bases de contrataciones, pero no lo hacemos público, sino determinamos una serie de proveedores que posiblemente con base en experiencias pasadas que hemos tenido con ellos, pues hemos trabajado bien, por lo cual es posible que nos vuelvan a apoyar con este bien o con este servicio. Entonces, publicitamos términos de referencia, pero a una lista limitada de proveedores. No la hacemos pública en su totalidad. Luego tenemos la comparación de precios y acá es cuando la institución, el ministerio, la autónoma, la ONG, pues solicita cotizaciones a proveedores determinados, mínimo son 3 cotizaciones y a partir de la comparación de precios y de los beneficios que nos otorgue cada proveedor, entonces decidimos a quién le vamos a adjudicar la contratación o la compra de productos. La otra es, otro de los sistemas es la contratación directa. Acá hablamos cuando ya tenemos mapeado al proveedor y bueno, le solicitamos una cotización por cuestiones también de respaldo y de forma y le adjudicamos directamente. Esta también viene determinada muchas veces por experiencias previas que ya hemos tenido con ese proveedor y que han resultado satisfactorias. Y luego, el último de los sistemas de adquisición es la administración directa. Estos son todos los productos o los servicios que como institución ejecutora podamos brindar para la implementación del proyecto. Acá pues vamos a hablar del aporte local a todos estos productos o servicios que constituyen una contrapartida, pues le colocaremos este sistema de adquisición que es la administración directa. Algunas consideraciones sobre la matriz de adquisiciones y es que, bueno, se trata de un documento vivo. Eso no quiere decir que la primera de las matrices que elaboremos va a ser la última versión cuando cerremos el proyecto. Es un proceso iterativo. Esto depende también del cronograma, de las modificaciones que vayamos haciendo en los tiempos de ejecución, también del contexto en el que vayamos interviniendo. Así que no es una herramienta que permanecerá inamovible, la podemos ir modificando en el camino. Es un insumo para la elaboración del plan de adquisiciones. El plan de adquisiciones suele ser más amplio, suele determinar todos los pasos y procedimientos de forma concreta que se deben de llevar a cabo para cada uno de los sistemas de adquisiciones, por lo cual la matriz será uno de los apartados de nuestro plan. Esto en caso que el socio lo requiera o que como institución lo consideremos una buena práctica. Luego permite comunicar y transparentar el estatus de las adquisiciones. Nos permite ir dando un seguimiento activo y poder implementar medidas correctivas en caso lo necesitemos. Y por último, permite coordinar las actividades entre el proyecto y la unidad de adquisiciones de la organización. Es una matriz que no solo será de propiedad del equipo ejecutor, sino que también la debemos de compartir con la unidad de contrataciones o el departamento correspondiente. Dicho lo anterior, procederemos a leer el material correspondiente y en el siguiente video vamos a ver cómo elaborarlo y cuál es su formato.